Agradecemos a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes en este jueves 10 de julio, avanzando en el año y estudiando las lindas enseñanzas de Jesús. Puntualmente esta semana hemos ido considerando acerca del Hijo. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un gran abrazo y nuestro mejor deseo, que el Señor le bendiga ricamente junto a sus seres amados. Si Cristo es divino, si Cristo fue hijo de Dios, si Cristo fue hijo de hombre, todas estas cosas que hemos conversado tienen un propósito como base para descubrir cuál es la misión de Cristo aquí en la tierra, qué vino a decirnos, a enseñarnos en realidad, y de allí quizás deberíamos aprender las grandes lecciones de la vida. Claro que sí. Y fíjate, ya que estuvimos hablando del yo soy en el día anterior, y creo que deberíamos comenzar con el texto que se registra allí en San Juan capítulo 10 verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y justamente eso fue lo que el Señor vino a hacer acá. Vino a dar su vida por cada uno de nosotros, a ocupar nuestro lugar. Qué linda esa expresión, yo soy el buen pastor, porque cuando uno analiza el concepto de pastor en el Medio Oriente, ¿no es cierto? Claro, quizá sí. Acá se ha desvirtuado un poquito porque son otros los propósitos, pero allí el hombre que era el pastor conocía a cada una de sus ovejas, y claro, cuando uno revisa ahora los pastores de esta época, son mucha cantidad de ovejas que no además, no se conlleva con la esencia misma del yo soy el buen pastor. Es interesante que en el Oriente se dice que las ovejas seguían al pastor. Aquí las ovejas son arreadas. El pastor va atrás y va llevando, va empujando, podríamos decir así, las ovejas. Allá no, allá el pastor iba adelante y las ovejas lo seguían. Entonces hay una diferencia. Y otra característica, que las ovejas no tienen una buena visión, ¿eh? No pueden distinguir a veces entre un buen pasto y un mal pasto, y además si se pierden una ovejita, ahí está la historia del buen pastor que va a buscar su oveja. Es muy difícil que vuelva al redil, y normalmente es presa de las fieras, qué sé yo. Por eso que el pastor cuida tanto cuando una se pierde. Él la sale a buscar porque sabe que el fin de ellas es la muerte en realidad. Así que cuando habla que yo soy el buen pastor, está hablando de ese cuidado tierno, de ese cuidado amable, genuino, ¿no es cierto?, de seguridad hacia sus ovejas, y que, ¿por qué no decirnos, nosotros somos esas ovejas que quizás nos hemos descarriado, pero que Él nos sale a buscar y nos lleva seguro a su redil? Bueno, tenemos que reconocer que Jesús también vino para representar el carácter del Padre y corregir el concepto falso que muchos se habían formado acerca de la deidad. Recordemos que el enemigo lanzó acusaciones, y acusaciones precisamente acerca del carácter de nuestro Dios, acusaciones falsas. ¿Cuántos de nosotros teníamos conceptos errados porque uno se deja llevar por las cosas que dicen? A mí me parece esto, yo creo que esto. Uno nunca sabe quién fue la primera persona que dijo eso, pero eso se va repitiendo y va distorsionando el carácter y la visión que nosotros tenemos del Padre. Por eso hubo también la necesidad de que Jesús viniera acá para corregir eso falso que había acerca de Dios. ¿Y cómo lo corrigió? Pues viviendo Él una vida como debería ser vivida, y de esa manera también nos mostró la misericordia y el amor de nuestro Padre Celestial. Bueno, habíamos leído este texto, lo habíamos comentado quizás, pero Mateo 20:28 dice, viendo lo que es la misión de Cristo aquí en la tierra, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por nosotros. O sea, la misión de Cristo fue salvífica. La misión de Cristo vino a servir, a mostrar cómo era el Padre, como tú decías, pero también para rescatar a muchos. ¿Y rescatarlos de qué? De la infamia, del pecado que había separado, y eso a veces nos sucede a nosotros, que el pecado nos separa de Dios. Lo vemos de una manera diferente, distorsionamos por el pecado, ¿no es cierto?, en lo que es el Hijo, el amor de Él hacia nosotros. Así que su misión es dar a conocer efectivamente de servicio y rescatarnos del hoyo del pecado, de una situación que no podemos salir. Fíjate, cuando Jesús dijo esto, nos pone en una situación difícil en relación con el mundo. ¿Por qué? Porque
si tú tienes posición, si tú tienes dinero, si tú eres una persona importante, hay una cantidad de personas que te sirven. Y en eso queda demostrado también tu posición, ¿no es cierto? El Señor Jesús dijo todo lo contrario, que uno tenía que servir. Entonces, eso va en contra de nuestra naturaleza, porque yo quisiera que todos me sirvieran. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que ir en contra de esa naturaleza, porque recordemos que la naturaleza que nos lleva hacia abajo es la naturaleza pecaminosa, es la tendencia que tenemos hacia el pecado. Por eso el Señor dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y eso también es, nosotros como cristianos tenemos que tenerlo claro, porque ahí en Primera de Juan 3:16 dice que nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros semejantes. Ahora hay una palabra allí que está bien, está puesta al final, vino en rescate. Fíjate que esta palabra rescate está también traducida como expiación, como recompensa, y se usaba en el momento en que se pagaba un esclavo, se pagaba con esta expresión, yo estoy pagando, yo estoy rescatando. ¿Te fijas cómo está haciendo alusión a algo real que se entendía para ellos? Y también para pagar una deuda o una prenda, eso es lo que está hablando de redimir, rescate, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno lee el texto con todas estas anotaciones o acercamientos a la palabra, entonces dice, porque Él vino para dar su vida en rescate, por pagar el precio de quienes éramos esclavos, de quienes estábamos separados, que no podíamos salir, porque el que es esclavo toda la vida, a no ser que el dueño de él lo libere, y ahí viene la palabra rescate o redención. Por lo tanto, dentro de la misión de Cristo, ya vemos que es darnos a conocer al Padre, darnos su amor, su misericordia, mostrarnos que Él vino para servir, pero también vino para rescatarnos, para redimirnos, para colocarnos en el nivel que siempre deberíamos haber tenido y nunca haber salido de allí. Así que son lindos al considerar cuál es la misión de Jesús aquí en la tierra, que tuvo con nosotros estos preciosos años. Ahora fíjate, hay quienes hablan mucho acerca de la libertad y piensan que son libres porque pueden hacer cualquier cosa, comer, beber y hacer cualquier cosa con su cuerpo. Pero la verdad es que esas personas están siendo esclavos de aquel que es tan sutil, que nos hace pensar de que cuando nosotros actuamos estamos usando nuestra libertad en buena forma, estamos manifestando nuestra libertad. Sin embargo, el pecado es el más vil de las esclavitudes. Recordemos el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo estuvo esclavo también de sus pasiones, de todo eso. Él pensaba que era libre, se había salido de ahí, tenía la libertad de hacer lo que quería, en fin. Pero después hay una expresión que dice, cuando él volvió en sí, quiere decir que había perdido el juicio. Claro. Volvió en sí y él ahí reacciona. Esas personas que en este momento piensan que son libres también están en esas condiciones y no se dan cuenta. Ese es el problema. La misión de Cristo es siempre tener los brazos abiertos para recibirnos en su seno. Piensa en esto, amable oyente. Que el Señor lo bendiga y lo acompañe. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Observa el mundo y el destino que nos espera a todos. Si todo terminara en la tumba, ¿qué esperanza tendríamos? Ninguna. Si no fuera por el plan de salvación, ¿de qué modo podemos mostrar nuestra gratitud a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.